Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Biblia, una iniciativa del Programa de Bibliotecas y Archivos Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Mercedes. En este espacio, los libros no duermen en los estantes, cobran vida, se transforman en relatos, en poesía, en historia y en emociones. Y a veces también en entrevistas y reflexiones que nos invitan a mirar el mundo con otros ojos. Así es, se trata de un lugar, en este caso virtual, donde voces desconocidas de Villa Mercedes, de San Luis y del resto de la Argentina se hacen escuchar y se hacen reconocer. Donde las anécdotas del pasado cobran fuerza y nuestra cultura revela secretos que no dejan de sorprendernos. Así es, mi nombre es Ileana y junto a mi compañero Martín te acompañaremos estés donde estés, desde cualquier rincón del planeta, por nuestro canal de YouTube o por Spotify, porque las historias que compartimos acá tienen eco universal. Hola Martín, ¿vos sabés que hoy me pasó algo curioso? Me perdí buscando una dirección. Me dijeron, andá cerca de las vías pasando la fábrica Niza. Y terminé dando vueltas, me reperdí, hasta llegar casi a la ruta. Me sorprendió ver cuántas vías cruzan Villa Mercedes. Me hizo pensar, ¿cómo llegamos a tener este entramado ferroviario? Hola Ileana, ¿cómo estás? Un placer saludarte y por supuesto saludar también a nuestros seguidores que nos están acompañando hoy en este segundo episodio del podcast de la Biblia. Qué buena pregunta la que me haces, porque justamente hoy vamos a hablar de cómo el ferrocarril transformó a Villa Mercedes y a San Luis. Será una historia fascinante contada a partir de crónicas locales como las de Edmundo Tello Cornejo y Jesús Liberato Tovares, pero también con la mirada crítica de Raúl Scalabrini Ortiz, quien pensó el sistema ferroviario como parte del proyecto de país. Sí, es increíble pensar que lo que hoy son barrios, calles, estaciones, hace 150 años eran apenas tierras alejadas. Todo eso cambió por el tren. Así es, Villa Mercedes nació como fuerte constitucional en 1856. Una posición defensiva en el centro oeste argentino. Era un destacamento militar que buscaba proteger la frontera interna del país, en ese momento aún en formación frente a los pueblos originarios. También cumplía una función de apoyo a la colonización agrícola. Era una zona aislada, pero con cierto potencial estratégico, casi como un bastión en plena llanura, y su destino estaba por cambiar radicalmente con la llegada del vapor y del acero. Claro, correcto. Ese cambio llega en 1875 con el ferrocarril andino, una obra impulsada durante la presidencia de Sarmiento, aunque se concluye luego. Fue un hecho clave porque Villa Mercedes se convierte durante 8 años en punta de rieles. Claro, así lo menciona Tello Cornejo. El tren llegaba hasta Villa Mercedes y desde allí partía hacia el interior. Por eso se lo conocía precisamente como el Puerto Seco de Cuyo. Y esa posición tan estratégica cambió todo, porque Villa Mercedes se transformó en centro de abastecimiento, depósito, talleres, paso obligado, y con eso vino el crecimiento urbano, social y comercial. El impacto fue inmediato. Al año siguiente, en 1876, ya se inauguraba el alumbrado público a querosene. Imagínate, de la oscuridad total a tener calles iluminadas. Un salto enorme para esa época. Claro, y también un salto enorme en lo demográfico, porque empezó a llegar gente de todas partes, inmigrantes italianos, españoles y franceses. La ciudad crece, se trazan nuevas calles, como la actual Pedernera, que une el centro histórico con la estación. Y se forma el barrio Estación, que sigue existiendo hoy. El tren no solo trajo personas y mercaderías, también redibujó el mapa de la ciudad.
Y no fue solo el Andino, Villa Mercedes se transformó en un nudo ferroviario. Empezaron a confluir otras líneas, como por ejemplo las del Gran Oeste Argentino, y es por eso que Tovares hablaba de un auténtico cruce de caminos de hierro. ¿Podés creer que llegaron a funcionar 4 líneas ferroviarias al mismo tiempo en Villa Mercedes, en nuestra ciudad? No en la capital puntana, sino acá. Fue entre 1890 y 1896, más o menos, cuando el sistema todavía era mixto, parte estatal y parte ya concesionado a empresas británicas. Claro, Ileana, por supuesto que lo puedo creer. Y fíjate vos que durante los gobiernos de Juárez, Selman y Roca estaban el ferrocarril andino, el Gran Oeste Argentino, el Buenos Aires al Pacífico y el Noreste Argentino. Todos convergían acá. Eso hacía que Villa Mercedes fuera casi única en la región. Esto hizo que Villa Mercedes fuera un centro de transferencia con impacto económico directo. Un dato que marca la diferencia. Mientras tanto, San Luis Capital solo contó con la línea del Andino, que llegó en 1882 y luego fue absorbida. No se consolidaron varias líneas a la vez allí. Exactamente. Eso explica también por qué Villa Mercedes tuvo un crecimiento urbano y comercial tan vertiginoso. No era solo por el tren, era por la cantidad de trenes y la posición estratégica que ocupaba. Y detrás de eso había una intención más amplia. Scalabrini Ortiz lo explica muy bien. El ferrocarril estatal buscaba integrar económicamente al interior con el litoral, reemplazar las carretas, que eran muy lentas y costosas, y también fomentar el desarrollo. Claro, aunque como él mismo advierte, ese ideal inicial se fue desvirtuando cuando intereses privados y extranjeros comenzaron a dominar el sistema. La lógica del beneficio reemplazó a la del desarrollo. Y eso explica, en parte, por qué algunas regiones, como San Luis, tardaron más en consolidarse dentro de ese modelo. Sí, así es. Fíjate que la ciudad de San Luis recibe su primer tren en 1882, también de ferrocarril andino, que ya estaba controlado por el Estado Nacional. La estación se instaló en lo que es hoy el predio de la Universidad Nacional de San Luis. Y ahí surge una anécdota muy particular. Como la ciudad está embajada, los trenes que venían cargados desde Buenos Aires muchas veces no podían frenar. A veces terminaban parando en balde. Imagínate, 20 kilómetros más allá de donde estaba la ciudad de San Luis. Claro, imagínate vos. Por eso es que años después se decide trasladar la estación a lo que es hoy la avenida La Finur y cambiar el trazado de las vías. La orientación norte-sur permitía frenar mejor, haciendo una curva más suave antes del ingreso. Claro, ese cambio también trajo consigo nuevos espacios urbanos. La estación tenía un sótano donde se alojaban personas humildes, muchas de ellas buscando alguna changa o algún trabajo, llegadas en tren o en carretas desde el norte provincial. Se abrieron hoteles, almacenes y pequeñas fondas. También aumentó el movimiento de leña y madera, principales recursos que San Luis aportaba al nuevo mercado nacional. Y todo eso fue posible gracias a la participación de más de 2.000 obreros, muchos de ellos europeos, que llegaron a construir las vías. Se decía que los inmigrantes traían una mentalidad muy moderna y que por eso iban a renovar la cultura local. Al mirar atrás, todo esto nos deja una pregunta interesante, como plantea Scalabrini Ortiz. ¿Qué hubiera pasado si el sistema ferroviario se hubiera mantenido estatal y pensado para integrar, en lugar de ser fragmentado por intereses privados? ¿Habría sido distinta la historia de regiones como la de San Luis o Villa Mercedes? ¿Estarían hoy más conectadas con trenes activos, accesibles? Preguntas que siguen vigentes, porque el ferrocarril no solo fue un motor de cambio, fue también una decisión política y cultural. Y todavía es una deuda pendiente. ¿Te imaginas si hoy volviéramos a tener un tren que una Villa Mercedes con San Luis Capital? Sería maravilloso.
no solo por lo práctico, sino por lo simbólico. Volver a conectar lo que nunca debió haberse desconectado. Ahora vamos con un poema, porque el ferrocarril no fue solo un medio de transporte, también fue una forma de vivir. No solo traían carga y pasajeros, traían noticias, abrazos, partidas y regresos. La poeta villamercedina de Olinda Emilce Britos Montiel nos ofrece una mirada delicada y profunda de la vida del obrero ferroviario. El obrero ferroviario a María Cleofe Britos, mi padre. ¿Usted qué oficio tiene? Obrero ferroviario, para más dato, ajustador. Tu vida fue corriendo sobre las vías del ferrocarril. Papá, subiste a un tren con tu familia en Villa Mercedes y bajaste en Palmira. Obrero ferroviario, para más dato, ajustador. Palmira, allí quedaron los juegos de nuestra infancia y esa alegría de comer los 8 juntos en el mesón del comedor. ¿Cuánto daría por hallar una astilla de ese viejo mesón? Te jubilaste y subiste al Cuyano con tu mujer y tus hijos y bajaste en Villa Mercedes. Obrero ferroviario, para más dato, ajustador. Infinitamente rico fuiste, papá. Qué herencia fuerte nos dejaste, con tu transparencia digna, con tu hombría de bien. Hombre de fuego que no se apaga nunca, hay cosas irrompibles todavía. ¿Y usted? ¿Qué fue, don Britos? Obrero ferroviario, para más dato, ajustador. Y te compraste la casona de la calle Angosta a pocos metros del Molino Fénix. Tu sueño entrañable. Hay una estrella que corre por las vías. ¿Y usted, don Cleofe Britos, quién fue? ¿Y usted, don Cleofe Britos, quién fue? Y don Britos camina por las vías cuando los trenes ya no corren, hasta que para un tren y él sube. Sube a ese tren que cruza todas las estaciones de la vida. Para ese viaje, don Britos, obrero ferroviario, para más dato ajustador, solo necesita su carnet. Hombre de fuego que no se apaga nunca, hay cosas irrompibles todavía. Gracias, María Rosario Sosa. A veces no hacen falta las locomotoras encendidas para que un tren siga circulando. En la poesía, los rieles abandonados aún siguen siendo un esmerado camino de palabras. Bueno, ahora vamos a tener un encuentro con Luis Ortiz, que fue en su momento conductor de locomotora, y vamos a indagar cómo era esa vida de los ferrocarriles en Villa Mercedes y en Justo Darac para saber y conocer más de nuestra historia. Gracias por estar acá, Luis. ¿En qué año comenzaste a trabajar en el ferrocarril y contanos en qué sector? Hola, buenos días. Mirá, yo ingresé al ferrocarril en el año 82. Entré como peón provisorio en Villa del Parque, en Buenos Aires. Después, en el año 83, hice el curso de aspirante a conducción acá en Justo Darac, y bueno, y ahí empezó la carrera mía de conductor, digamos, la carrera para conductor de locomotora. ¿Y qué fue lo que te motivó? ¿Había alguien de tu familia? ¿Había alguna tradición familiar en esto de ser...? Y sí, la verdad que sí, porque mi abuelo, por parte paterna, había sido ferroviario, que trabajaba en vía y obra,
y mi papá era conductor también, fue conductor de locomotora, y ya desde el hogar uno ya lo estaba mamando esa carrera de conducción, porque lo escuchaba todos los días a mi papá cuando salía de viaje, cuando volvía, y lo que le pasaba y lo que había en el viaje. Era una cosa que ya lo sentíamos prácticamente, ya lo llevábamos en el alma, esa parte de ser conductor de locomotora, ¿no? ¿Y cómo era un día típico de un conductor? ¿Qué podías describir? ¿Qué hacías? Todos los viajes de los trenes ninguno es igual, porque primero que son distintos vagones, distintas locomotoras, distintos los problemas, y buscarle la solución. Porque la idea nuestra, como nos enseñaron nuestros viejos, nos enseñó nuestro sindicato, la fraternidad, porque ella lo que los capacitó a nosotros, el sindicato, porque teníamos las escuelas técnicas, era de tratar de llegar con el tren y hacer todo lo posible para arreglar las fallas que pudiera haber en el viaje. Y la verdad que nosotros sentíamos orgullosos de llegar a destino. Y hubo dos partes que son la parte cuando ingresamos hasta el año 93, que era del Estado, y después en el año 93, cuando se privatizó por lo menos la línea San Martín, cambió totalmente todo, donde prácticamente perdimos el empleado ferroviario en sí, perdimos todos los derechos. Los derechos, que no se respetaba el convenio colectivo, no se respetaban las horas de trabajo, las horas de descanso. Y bueno, de a poco fuimos recuperando, pero nos costó mucho tiempo llegar a lo que hoy era como trabajábamos antes en el Estado. Hoy en día los chicos más jóvenes, por supuesto, están trabajando muy parecido a lo que era en el tiempo del Estado. Ajá. ¿Y qué papel crees vos que ha tenido antes de ese quiebre el ferrocarril en la economía nuestra en Argentina? ¿Qué podías vos visualizar antes del 93 y qué pasó en la economía después del 93? Y mirá, el cambio fue totalmente negativo hacia los pueblos, porque desaparecieron. El ferrocarril lo que hacía era hacer un intercambio cultural entre cada provincia, entre cada pueblo, ciudades, y aparte de todo eso, el servicio que prestaba, a las economías regionales. Si nos ponemos a pensar, o si no, directamente analizás, el costo que era del ferrocarril era mucho más barato de lo que hoy sale un camión, por ejemplo. El hecho más claro lo tenemos acá en Villa Mercedes con el Molino Fénix. El Molino Fénix trabajó hasta el año 1996. 3 años después que se privatizó, los trenes no llegaron más acá, no traían los vagones, por lo tanto tenía que venir todo en camión y salir todo lo que se fabricaba, la harina, salía en camiones, y los costos fueron elevados y los mismos empresarios no pudieron aguantar esa economía porque iba a pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron el Molino Fénix y ahí, quedaron mucha gente sin trabajo, y eso es lo que ocurrió en el tiempo de las privatizaciones. Y si uno agarra el ramal sur, que va desde Justo de Arás, por ejemplo, hasta Mendoza, vas a encontrar un montón de estaciones abandonadas, vandalizadas, y cada una de las estaciones tenía gente que estaba trabajando precisamente para darle seguridad a la marcha de los trenes. Hoy se hace todo en forma computarizada y ha cambiado un montón. Por eso te digo, si vamos a la parte económica, destruyeron las economías regionales. Y si vamos a la parte, social, se destruyó los intercambios culturales, porque al ser mucho más barato el transporte, la gente iba y venía a Buenos Aires o a Mendoza, y así había un montón de
de gente que iba recorriendo la Argentina con el tren. Incluso en tiempo de verano, acá en Villa Mercedes pasaba el tren que se llamaba el Sierra Grande, que iba hasta Villa Dolores. Y ahí en Merlo hacía escala, tenía parada, porque ahí precisamente se bajaba mucha gente que iba a vacacionar a la villa de Merlo. ¿Y vos viviste el esplendor o te contaron cuándo fue el esplendor de...? Porque acá en Villa Mercedes pasaron 4 líneas de ferrocarril. ¿Viviste algo de ese esplendor? ¿Alguien te contó de ese esplendor? Bueno, yo te comento. Yo viví el esplendor de Villa Mercedes cuando estaban los talleres. Estaban los talleres donde hacían los mantenimientos de locomotoras. Incluso yo tuve como aspirante, nos mandaron a hacer reconocimiento de locomotor y ubicación de elementos acá en Villa Mercedes, en los talleres precisamente. Y ahí se hacía desde la limpieza, el lavado de la locomotora hasta digamos, viste, comparándolo a un auto, hasta hacerle los service y cambios de aceite, todo lo que tenías que hacerle y las reparaciones a la locomotora. Trabajaba mucha gente en distintos turnos. Había turnos de 5 a 13, de 13 a 21 y de 21 a 13. Era una cosa que estaba permanentemente las 24 horas, que había gente trabajando, y a su vez había gente que estaba en los turnos, que tenía distintos horarios, que ese personal se encargaba de hacer los arreglos más urgentes de las locomotoras. Así que parte del esplendor sí lo viví y la verdad que también en ese tiempo, después del 93, cuando se privatizó, desapareció todo. ¿Te acordás de alguna anécdota, alguna historia que te haya marcado desde lo humano, desde el compañerismo, con los mismos pasajeros, y algún recuerdo que te haga sonreír? Sí, mira, esos son los mayores recuerdos que tenemos, porque en realidad los momentos los vivíamos en compañerismo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. ¿Sabías que cada nombre de un lugar tiene un porqué? La ciencia que estudia esto se llama toponimia, derivada del griego topos, que significa lugar, y onima, que significa nombre. La toponimia es una rama de la onomástica que se encarga de analizar los nombres geográficos. Es mucho más que una simple curiosidad. Estos nombres contienen huellas lingüísticas, históricas y culturales de quienes habitaron el territorio mucho antes que nosotros. Hoy vamos a referirnos a un lugar muy especial de la provincia de San Luis, a La Toma. ¿Y por qué se llama así? Según el investigador y escritor puntano Jesús Liberato Tovares, el nombre de La Toma proviene de una obra hidráulica, una boca toma construida sobre el río Rosario. Esta obra fue realizada en el siglo XIX por don Carlos Beth, quien utilizó la fuerza del agua para hacer funcionar un pequeño molino de granos. Más adelante, este sistema fue mejorado por Darío David y luego por Antonio Fernández. Y con el tiempo, el nombre La Toma comenzó a identificar a toda la zona, incluyendo la estación de ferrocarril. Incluso cuando se fundó oficialmente el pueblo en 1906, el nombre ya estaba firmemente instalado en el imaginario local. Así que La Toma viene literalmente de una toma de agua. Este caso muestra cómo la necesidad práctica, moler granos, usar agua, se transforma en una marca cultural y geográfica. Como dice Tovares, la toponimia no solo nombra, sino que también narra. Así que la próxima vez que pases por La Toma, recordá, ahí donde hay mucho mármol ónix y tradición, hubo también una toma sobre el río.
así llegamos al final de este viaje, por las letras y también por la historia en el podcast de la Biblia. Uy, ¿tan pronto? Sí, el tiempo voló. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, las bibliotecas son portales a mundos infinitos y cada autor o autora, conocida o no, tiene una historia fascinante para contarnos. Bueno, nos encontramos dentro de 15 días entonces, con más relatos, más tesoros y más voces. ¡Hasta entonces! ¡Hasta pronto, bibliófilos de corazón!